Hola hermanos y hermanas en Cristo, espero se encuentren muy bien. Hoy aquí nuevamente les saluda Josué Rojas, su hermano en Cristo, el olivo silvestre, y hoy venimos otra vez con una palabra del Señor para compartir y vamos a hacer como nos manda el Señor en uno de sus mandamientos que dice que escudriñemos las escrituras. Yo les recuerdo que tenemos que escudriñarlo todo y retener lo bueno, y eso es lo que yo propongo que hagamos, hermanos, con esta palabra que tenemos hoy. Y como siempre, se la entregamos en sus manos al Señor y por eso oramos y yo oro. Padre eterno, Señor de la misericordia, Jesús de Nazaret, nuestro príncipe de paz. Oh Señor, que esta palabra salga y llegue a las naciones para gloria de tu nombre. Amén y amén. Y ahora, hermanos, voy a empezar con el tema. El tema que quiero compartirles hoy se llama autoridad y se refiere a un texto que tenemos en el Evangelio de Lucas y ahí vamos a ir construyendo conforme el Espíritu Santo nos guía para recibir esta palabra, para prepararnos y para discernir el contenido que el Señor quiere darnos hoy. Entonces voy a empezar, voy a pasar al modo de compartir pantalla y vamos a ir compartiendo las escrituras que tenemos para hoy. Empecemos con esta de Lucas capítulo 10, versículo 16, donde dice: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. El Señor aquí nos está hablando claramente de que hay algo sobrenatural que pasa cuando nosotros hablamos la palabra del Señor. Y esto es lo que Él está revelando en este texto desde ya. Pero vamos a seguir construyendo sobre esta escritura y vamos a ver el contexto de lo que el Señor está hablando ahí, porque el Señor está hablando en este texto de liberación demoníaca. Entonces, continuemos. Dice el siguiente texto, en Lucas 10:17, el versículo siguiente. Entonces dice que volvieron los 70, que son 70 discípulos que Jesús había enviado, y volvieron con gozo y le dijeron al Señor: aún los demonios, y aquí yo empiezo con un estudio profundo, porque aquí vamos con la profundidad de la escritura, aún los demonios, y eso hace una referencia a los textos en el griego original por la concordancia Strongs. Los demonios se nos sujetan. Sujetan es otra palabra acá que vamos a recalcar en tu nombre. Entonces, los 70 venían gozosos diciendo al Señor: Señor, los demonios se nos sujetan. Podemos tener autoridad sobre ellos. Veamos porque aquí, ¿qué significa el Strongs 5293? Sujetan. Ese Strong 5293 lo que significa es, en griego, esta palabra jupotazo, que lo que quiere decir es que son sometidos bajo los pies de los discípulos en ese sentido, en el nombre del Señor. Los demonios son sometidos bajo el nombre del Señor. Entonces aquí hay una revelación de la autoridad que el Señor les dio a sus discípulos sobre las tinieblas. Y sigamos construyendo, porque aquí el Señor entonces, en el siguiente texto, en el siguiente versículo, en el versículo 18, pasa lo siguiente. El Señor les dice a ellos, a los 70, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando ellos estaban contando al Señor que los demonios se les sujetaban, que ellos tenían autoridad sobre los demonios en el nombre de Jesús, ellos ven acá como el Señor les dice que Él veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Y aquí yo creo que hay una revelación, hermanos y hermanas, porque vean que acá esta palabra rayo, que disculpen, la subrayé acá en color amarillo, dice que es el Strong griego G, o sea, el 796. El 796 dice rayo, relámpago. Esa es la palabra que nos está diciendo acá el Strong 796, la concordancia. Pero vean que esto es muy interesante, porque lo que hacemos acá es buscar, y escudriñando la escritura encontramos otra referencia a un rayo. Y acá en los mismos evangelios, si vamos al evangelio de Mateo, acá yo puse algunos versículos en el capítulo 28, los versículos 1 al 3, donde dice: pasado el día del reposo,
al amanecer de la primera semana, y esto es en el contexto cuando Jesús ya estaba en la resurrección, él ya había resucitado, le había pasado y dado la vida por nosotros. Entonces dice que vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro del Señor. Y entonces en ese momento hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, sobre la piedra que habían puesto sobre el sepulcro del Señor. Y entonces dice acá, el verso 3, que el aspecto del ángel era como un relámpago, y es el mismo Strong's 796, y su vestido blanco como la nieve. Esto significa que el Señor, cuando él vio la revelación de la autoridad, del poder de Jesús, y los discípulos, los 70 vinieron a contarle a el Señor, los demonios se sujetan en tu nombre, a nosotros, en tu autoridad. El Señor vio a Satanás caer como un rayo, y esto nos dice a nosotros una clave de que la autoridad que Jesús le da a sus hijos, a aquellos que buscan la santidad, a aquellos que buscan el rostro del Señor, del Padre de los cielos, esa autoridad no es solo sobre los demonios, sino sobre los rayos o los relámpagos, que son también los ángeles. Ustedes saben que Satanás es un ángel caído. Ustedes ya han escuchado esa doctrina y es una doctrina cierta, porque en la Biblia nosotros la podemos comprobar fehacientemente y en algún momento vamos a ir a estudiar esas escrituras. Pero acá lo que nos está diciendo es que esta autoridad también es una autoridad sobre otros seres angélicos. Obviamente una autoridad distinta a la que tenemos sobre los demonios, pero hay una autoridad que el Señor nos está revelando. Porque un relámpago, como un rayo iba cayendo en ese momento, que era Satanás, hay otros relámpagos que sirven a Jesús y que por ende sirven a los que tienen la herencia de Jesús, a los que tenemos. Tengo que decir porque yo estoy incluido en eso. Y ustedes también, hermanos, si están escuchando esta grabación. Entonces, las estrellas de los cielos caerán. Hay una referencia acá que yo puse al pie de esta pantalla, que ustedes ven acá, las estrellas de los cielos caerán a la tierra. Acá está en la esquina izquierda de su pantalla. Y hay varios textos que yo menciono que esos son para su estudio, para cuando ustedes tengan un tiempo ahí con el Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 13, Mateo 13, 15, Mateo 24, 29. En todos estos textos se nos menciona que las estrellas caen del cielo. Y esas estrellas es una referencia a esta palabra del Strong's que estamos viendo hoy, cuando el Señor les dijo a ellos en Lucas 10, 18, que cayó como un rayo, Satanás. Y que los rayos o los relámpagos son ángeles, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiero que quedemos hasta este momento. Voy a pasar a la siguiente filmina, porque vamos a ir ahora a escudriñar el versículo 19 de Lucas 10. Y el versículo 19, el mensaje clave, es muy claro, yo ya lo dije desde antes. Porque aquí el Señor continúa hablando a los discípulos y les dice, he aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Él les está diciendo sobre la fuerza del enemigo, sobre los demonios, sobre las serpientes y los escorpiones. Hijo, hija, tú tienes autoridad. Entonces, hermano, hermana, si esta palabra es cierta, si la palabra de Dios es verdadera, tú tienes autoridad sobre esto. Tú tienes una tarea que hacer. Tú tienes que empezar a tomar esta autoridad, a dejar y recibir esta palabra del Espíritu de Dios dentro de ti, para que ella pueda hacer el trabajo que solo la palabra de Dios puede hacer, discernir los pensamientos de tu corazón y que la autoridad del Señor fluya, que el Espíritu Santo fluya, que no haya estorbo en nosotros, para que Él pueda con autoridad hacer su obra en la tierra, hermano, hermana. Esa es la autoridad del Señor sobre las tinieblas. Pero vamos a continuar. Porque dice entonces en el versículo 20, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Hermano, hermana, cuando ustedes ejercen esa autoridad, ustedes saben que sus nombres están escritos en los cielos, incluso antes de ejercerla.
porque esa es la revelación que el Espíritu de Dios quiere que tengamos hoy. Vean que acá, esto es algo muy increíble para mí, porque en Lucas 10:20, el Señor, aunque ellos se regocijaron de que los demonios se les sujetaban, de que ellos tenían autoridad, ellos se regocijaron, se sorprendieron y dijeron, Señor, nosotros tenemos autoridad sobre los demonios, y el Señor se los confirma en el versículo 19, ustedes tienen autoridad, yo vi a Satanás caer como un rayo. Él les dice acá en el 20, él no usa la palabra demonios. Acá en esta escritura lo que está es otra palabra, es el Strong's 4151 del griego, es una palabra que significa espíritu. Entonces dice, no se regocijen de que los espíritus se os sujetan. Voy a volver a leerlo con mis propias palabras. No se regocijen de que los espíritus, yo les di autoridad sobre ellos, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Hay una autoridad que el Señor está revelando acá, que no es solo una autoridad sobre los demonios. Eso es lo que yo quiero referirme hoy, hermanos. Porque si aquí él hubiera dicho demonios, él hubiera dicho, sí, los demonios yo les di una autoridad. Y él nos lo dijo en el versículo anterior cuando decía, sí, yo les di autoridad sobre serpientes y escorpiones. Pero aquí es donde viene esta revelación, amigos y amigas. Y aquí es donde el Espíritu del Señor es el que está hablando en este momento. Hermano, hermana, cuando tú en obediencia al Señor lleves la palabra de Él, los espíritus se te van a sujetar. Y no es solo las tinieblas, sino que el espíritu de cada uno de nosotros. Hay un hombre en el espíritu, hay una mujer en el espíritu, que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo y que el Señor tiene un plan perfecto para él y para ella dentro de cada uno de nosotros. Hermano, hermana, ese espíritu es el espíritu que escucha la palabra de Dios y está dentro de cada uno de nosotros. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del soplo de vida, que es lo que el Señor puso en cada uno de nosotros. Y aquí ustedes pueden investigar por su propia cuenta de esa palabra, del aliento, del Espíritu, porque nosotros tenemos un Espíritu, cada uno de nosotros, dentro de nosotros. Y por eso yo voy a avanzar un versículo más. Y no voy a ir al 21, sino que me voy a volver al versículo donde pensamos, al versículo 16, Lucas 10:16. Y aquí repasamos autoridad. Y esta es la autoridad a la que yo me refiero, que tenemos, hermano y hermana, en Cristo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra de Jesús de Nazaret, palabra del Todopoderoso, palabra del Shaddai para nosotros, hermano y hermana. Esa es la autoridad. Cuando tú llevas la palabra de Dios, cuando Dios te mandó a ti a hacer algo y tú lo haces, hay una autoridad, hay algo sobrenatural que viene en la atmósfera que tú vas a poder discernir quién es de Dios y quién es del enemigo. Porque hay personas que van a escuchar y van a decir, wow, esta palabra me suena. Es algo que no conocía o es algo que sí conocía, pero van a escuchar la voz de Jesucristo por medio tuyo. Y hay personas quienes no les gusta Jesucristo y entonces van a rechazarte a ti, pero tú sabes que están rechazando a quien te envió. Aleluya. Hay una autoridad sobrenatural sobre las fuerzas del enemigo para pisotearlas, para echarlos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vamos a seguir estudiando de esto, hermano y hermana, porque esto es muy importante. Viene la gran cosecha. Y esta es la hora en que el Señor me mandó a mí, hijo, ve y saca esta palabra que yo te di. Porque Él sabe quién está esperándola. Yo no lo sé, porque yo soy solo su siervo, así como tú lo eres, hermano, hermana. Sigue en santidad, busca el rostro del Señor, porque Él tiene un propósito mayor de lo que te imaginas. Aleluya. Y con eso me gustaría terminar la presentación de hoy, no sin antes decirte, hermano y hermana, hay un testimonio de vida aquí en esta persona que está del otro lado de la cámara,
Hay un testimonio de la autoridad que yo te puedo dar que Jesús tiene sobre todo espíritu, sea del enemigo, sea el espíritu que él mismo Dios sopló en la vida de cada persona, o sea, el espíritu de un ángel que está para servirte a ti el día de hoy, ahí en tu casa para ministrarte de acuerdo a la voluntad del Señor. Hermano, hermana, vamos a estudiar la palabra. Vamos a ir con reverencia a aprender del Señor Jesús, que tiene tanto amor para nosotros. Y es que esa es la clave, el amor de Jesucristo. Lo que Él quiere hacer en esta hora, hermano, hermana, es algo inmenso. Yo espero y oro para que esta palabra sea de mucha edificación para vos hoy, para ti, y que puedas compartirla, que puedas darle like aquí a mi canal de YouTube, porque estas cosas es la hora que llegó, es la hora que el Señor mandó y es para la gloria de Jesús. Amén. Te deseo un excelente día, noche, desde donde sea que quiera que estés y el día que estés viendo esto. Y quiero que sepas que si lo viste, es porque el Señor lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Hasta luego.